Uno de mis mejores amigos fue testigo de la aterradora experiencia que a continuación expongo. La voy a relatar tal cual él lo hizo cuando me la contó por primera vez. Todo ocurrió en el imponente puente de Calapa, ubicado en el límite entre los estados de Oaxaca y Puebla. Mi amigo cuenta que estaba conduciendo hacia el estado de Oaxaca. Generalmente le gusta viajar por las noches ya que es mucho más fresco y hay menos tránsito de carros, por lo que puede disfrutar mucho más el paseo. Según él relata, serían alrededor de las 11 de la noche, cuando se subió a su carro e inició el recorrido. Comenta que hasta ese momento había sido uno de los viajes más tranquilos que había tenido. Realmente lo estaba disfrutando bastante, sobre todo por la hermosa luna que lo acompañaba. La admiraba y al verla se sentía embelesado por ella. En la incansable oscuridad del esplendoroso cielo se veían muchas estrellas, que junto con la luna formaban un mágico manto estelar que iluminaba con su radiante luz todo el sitio. Tan inusual claridad nocturna le permitía contemplar hasta el más mínimo rincón que guardan desde las alturas los silientes cerros, senderos perdidos entre los cactus y la maleza, hasta sus descensos más peligrosos. Pocos instantes y metros antes de llegar al puente Calapa, hay una desviación que a su vez sirve como una especie de mirador. Muchos acostumbran a detenerse en ese lugar. Lo hacen para descansar del viaje y caminar un poco, aunque otros también aprovechan la ocasión para tomar algunas fotografías o grabar videos, o simplemente admirar el contraste entre el paisaje natural y la mega construcción realizada por la mano del hombre. Como mi amigo estaba viajando durante temporada baja y además era de noche, había muy poco tránsito de vehículos y camiones de carga pesada que estuvieran cruzando el puente. Seguramente por eso era que el viento, al tener pocas cosas enfrente, seguía muy tranquilo su curso, siempre acompañado del suave e invisible sonido que lo caracteriza, el cual melodiosamente se combina a la perfección con la música emitida por la corriente del río que corría bajo la inmensa construcción. Mi amigo fue uno de esos viajeros que decidió pasar un poco el viaje y detenerse a disfrutar un poco más de todo aquello. Cuando decidió estacionar su auto y se bajó de este, notó que hacía mucho más frío afuera de lo que pensaba. Por esta razón sacó su chaqueta del auto y se la puso tratando de quedar mejor abrigado. También se sirvió una taza de café del termo que su amada esposa le había preparado antes de salir de la casa. Su bebida estaba caliente y parecía que estuviera recién hecho, así que se detuvo a disfrutar un sorbo a la vez. Respiró profundamente y caminó hacia una de las defensas, respetando el límite de protección que tiene el desfiladero. Cuenta mi amigo que se sentó al borde de la defensa para admirar la belleza que tenía al frente. Mientras alternaba sorbos de café caliente, la luz natural de las estrellas y la luna casi simulaban las veces de reflectores, por lo que se podía ver claramente todo lo que estaba a su alrededor. Entre las cosas que podía apreciar con tan esplendorosa luz fueron las majestuosas e imponentes, macizas y profundas columnas en donde se cimentaba el enorme y poderoso puente. Eso captó su atención por minutos. Era increíble lo que tenía frente a sus ojos. Comenzó a pensar en la cantidad de tiempo, personas y recursos que se utilizaron para construir cada una de ellas. Pero a los pocos minutos mi amigo cuenta que inexplicablemente empezó a sentir una sensación de intranquilidad. Una extraña inquietud se apoderó de él y comenzó a sentir desconfianza de seguir en aquel sitio. Aunque estaba bien abrigado y seguía tomando su café caliente, sentía como una especie de escalofríos por todo su cuerpo.
Le costaba respirar y comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza. No se percató el momento exacto, pero el viento se había detenido, al igual que su murmullo compasado con el sonido de las aguas del río. Lo único que podía escuchar era el ruido de unas piedras que cada vez se hacían más fuertes y cercanas. Mi amigo se paró y trató de divisar por el desfiladero qué era lo que estaba causando aquel extraño sonido. De inmediato pudo ver que se trataba de unos animales, un par de chivos y unos cuantos borregos. Pero con esto no pudo recuperar su tranquilidad. Todo lo contrario, comenzaron a encenderse en su mente una serie de alarmas. No era normal que los dueños de estos animales los dejaran sueltos por el sector y sobre todo a altas horas de la noche. Esto hizo que siguiera más atento a lo que acontecía a su alrededor. Siguió mirando y se dio cuenta que continuamente bajaban desde el cerro hacia las columnas del puente, hasta que llegó un momento en el que se detuvieron en seco. Era como si estuvieran viendo algo que no les gustaba o que los asustaba. La curiosidad de mi amigo pudo más que su sentido común, así que decidió quedarse para investigar qué era lo que estaba ocurriendo. Pero de repente escuchó el estrepitoso y característico sonido del ganado. Sabía de dónde provenía aquel sonido y miró directamente hacia el desfiladero. Allí estaban los animales corriendo desesperadamente hacia la parte más alta del cerro. Algo los estaba ahuyentando y ese algo estaba en las columnas. Volvió su mirada hacia ellas hasta que logró ver lo que ocurría. Allá había alguien. Pero ¿quién iba a estar a esa hora debajo del puente con ese frío atemorizando al ganado? Era más que evidente, no sería el dueño. Él intentaba razonar respuestas coherentes a su pregunta, por lo que trataba de analizar toda la situación. Pero por más que se esforzaba, no encontraba nada lógico en ninguna de las alternativas que pensaba. Lo primero que razonó fue que la iluminación era suficiente como para saber que era real lo que había visto, y no solamente simples figuras producidas por sombras o cosas que él se hubiera imaginado. Así que la idea que le parecía más razonable es que esa persona que estaba allá abajo debía ser el dueño de aquellos animales. Mi amigo tenía una curiosidad incontrolable por ir a aquel sitio, pero él sabía que algo ahí no estaba bien. Así que decidió retomar su camino y entró nuevamente a su auto. Casi eran las 11:15 de la noche cuando estaba por encender su vehículo, pero justo unos segundos antes escuchó los gritos de un hombre. «Ya no más, por favor, te lo ruego, ya no más». Eso lo dejó desconcertado, así que a pesar de su temor volvió a bajarse del carro para ver quién necesitaba su ayuda. Corrió hacia el borde de la defensa y volvió a mirar hacia el fondo de las columnas. Fue en ese momento cuando pudo detallar con toda claridad que allí había un ser abominable. Sosteniendo por sus garras tenía un inmenso garrote encendido en llamas, icono sin explicación alguna y estaba moviéndose. Cada una de esas partes tenía vida propia. Aquel horroroso y abominable ser disfrutaba el daño que hacía y los gritos que aquel revoltijo de partes humanas emitía. Era evidente que gozaba ya que brincaba, danzaba y se reía burlonamente. Mi amigo, completamente paralizado por dantesca escena, solo logró recuperar el movimiento normal de su cuerpo minutos después. Su instinto de supervivencia lo salvó justo a tiempo, ya que aquel ser lo había visto y venía por él. Apenas reaccionó, pegó una carrera hacia su auto. Se subió, le quitó el seguro de mano y puso la palanca en reversa y retrocedió rápidamente. Inevitablemente tenía que pasar por ese puente, pero lo iba a hacer a toda velocidad. Pisó el acelerador hasta el fondo y comenzó a atravesarlo. Pero justo cuando había recorrido la mitad del trayecto, desvió su mirada hacia uno de los lados y lo que vio no lo pudo creer. Justo a su lado había cualquier cantidad de animales. Era ganado, pero tenía formas muy extrañas. Incluso había un chivo que podía caminar en dos patas. Otros tenían deformes cabezas humanas, pero todos se iban quejando al mismo tiempo. Eso logró que pisara el acelerador a lo máximo que pudo. Fue así que logró alcanzar el otro extremo del puente para poder cruzarlo en su totalidad.
Con la mayor vergüenza, él me contó que ese ha sido el único momento en toda su vida en que se ha orinado de miedo. Corrió tanto como pudo su vehículo y no se detuvo hasta llegar a su destino, el cual estaba ubicado en el distrito de Cuixtlihuaca. Allí se paró en una tiendita muy concurrida por todos los conductores que pasaban por allí. Pidió prestado el baño y una botella de agua mineral. El muchacho que lo atendió lo hizo de forma natural y muy amable. Eso fue algo que le extrañó, ya que su aspecto daba mucho que desear. Parecía un indigente, una persona completamente desasiada. Pero al poco tiempo el joven lo abordó y le preguntó si había tenido alguna extraña experiencia en el puente. Eso volvió a sorprender a mi amigo. Jamás hubiera pensado que alguien le haría esa pregunta precisamente en ese momento. Después de escuchar toda la historia, le dio de beber un poquito de mezcal y le contó una historia. Siempre que construyen alguna carretera, puente o túnel, los ingenieros saben que deben ofrecer algo al dueño de esas tierras. Esa es la única forma de mantenerlas en pie y que no se caigan. Tras haberse tomado la bebida por completo, mi amigo le preguntó un poco más de detalles acerca del tema. El chico le respondió que algunos trabajadores eran ofrecidos por los ingenieros de las obras a esa cosa mala. Luego los jefes los declaraban como un accidente laboral. Los cuerpos eran mezclados junto con el cemento, y con esa tétrica mezclas que llenaban las bases fundacionales de dichas construcciones. Con ellos sus almas le pagaban al maligno todo lo que se había construido. De esta manera aseguraban su permanencia en el tiempo. En caso de que no lo hicieran de esta manera, desastrosas cosas podían ocurrir en esas estructuras. Casi al punto del desmayo, mi amigo lo sujetó al muchacho por el brazo y le dijo que eso no era todo. A veces el mismísimo diablo bajaba las columnas del puente a divertirse con las pobres almas en desgracia, o al menos lo que quedaban de ellas. Lo que mi amigo había visto era el ganado de su rebaño, o con lo que el maligno se divierte por las noches. Afortunadamente no le tocó verlo en el túnel. Para esto le ofreció otra bebida y le dijo que era mejor que tomara asiento. Tras una larga pausa le dijo que el túnel se ha caído en varias ocasiones, y eso era porque el ingeniero en jefe de la obra no quiso pagar la ofrenda que debía. Así que por eso aquello malo se llevaba a muchísimas personas cada cierto tiempo. Mi amigo volvió a nacer aquel día. Tuvo mucha suerte, ya que de haber visto al malo de frente, él sería un borrego más de su rebaño.